Bueno, y le mando un saludo enorme, lo mencionamos brevemente, pusimos un pedacito de la trilogía en Pringles a la familia de Saúl Bustos, una persona muy querida, un puntano de ley, y justo en este contexto, él que siempre fue un paladín de la puntanidad, que haya fallecido nos parece, bueno, el mundo no es tan bueno porque Saúl ya no está con nosotros, así que le mando un saludo a todos. Voy a empezar presentando a nuestra invitada. Es filósofa, es docente, es abogada, es concejala de la ciudad de San Luis, ya estuvo el año pasado, nos encanta que esté de vuelta. Bienvenida, Paulina Calderón, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy bien, y también me adhiero a las palabras a Saúl, realmente fue una persona muy importante para quienes incluso lo conocimos trabajando en el Estado, pero también a través de, en mi caso, de mi papá, así que la verdad que también les fue una gran pérdida para San Luis. Sí, la verdad que sí. A mí me gustaría que empecemos hablando del tema nacional, que es lo que está más caliente, lo que está más en empuje en este momento. Eh, Como dijimos, además de filósofa, sos abogada. No sé si estás interiorizada como para hablar como abogada, pero sí como política dentro del contexto que cabe. ¿Qué opinás del tema Libra? Hay dos facetas, ¿no? Lo que es lo penal o lo legal y lo que es lo político. No sé qué opinión tenés al respecto, si te has formado una opinión. Sí, y lo que es ético, digo, ¿no? También en esto tenemos una ley, de hecho, que es la ley de ética pública, pero a nivel nacional, pero también, ¿no? Una cuestión de ética, ¿no? Está bien que un representante de esa categoría, de ese nivel, que es el más alto del Ejecutivo Nacional, realmente esté promocionando, difundiendo, perdón, como dijo él, difundiendo un negocio privado. Digo, en este sentido me parece que le cabe también un reproche moral, podríamos decir, de parte de la sociedad. Más allá de que las penas que le van a caber, seguramente, o bueno, habrá que ver cómo la justicia acciona en ese sentido, tanto a nivel nacional como internacional, porque sabemos también que se ha difundido que ha habido causas ya presentadas, así que creo que es grave, muy grave, pero también entiendo que no termina de cuajar en la sociedad como un problema grave, ¿no? Como realmente la estafa que es. Realmente creo que al ciudadano más común de nosotros ni siquiera tenemos criptomonedas. No. Entonces como que a uno le cuesta digerir de qué se trata esto y en qué va a terminar esto y qué consecuencias tiene. Sí, para mí es importante mencionar que criptomonedas de este tipo hay más de 25.000 y en general no pasan sin pena ni gloria porque, bueno, son un montón, no generan ningún tipo de beneficio, no tienen una tecnología nueva, no tienen nada especial que las haga más solventes, salvo que un presidente como el de Argentina las esté recomendando siendo economista. Y él dice Tal cual. que, dijo en su momento, las opiniones las cobra. ¿Un presidente puede trabajar de algo privado mientras es presidente? No, precisamente por esa ley de ética pública que te digo, tiene, salvo la docencia, digamos, nuestra constitución también lo establece, ¿no? Claramente, salvo la docencia, todos los demás es incompatible con los cargos públicos. ¿Y vos crees que puede llegar a afectar al país de alguna manera, más allá de todo lo anterior, esto específicamente de Libra? Sí, yo creo que va a ser un antes y un después, tanto en la imagen de mi ley como en realidad en todas las acciones que el Estado también lleve a cabo y él como presidente. Creo que la credibilidad, un poco, no quiero hacer comparaciones, pero son como esas cuestiones azarosas que modifican claramente el ejercicio del poder, ¿no? Maquiavelo lo decía, Maquiavelo hablaba de la fortuna, la importancia de que el príncipe entendiera cómo jugaba la fortuna, el azar, ¿no? En estas cuestiones. Este fue realmente un problema para el presidente. Sí. A mí me hace acordar mucho, está bien, el contexto es distinto, pero creo que me lo vas a entender, o si no, lo podemos explicar mejor a la audiencia. Cuando De la Rúa estuvo con Tinelli, que se equivocó de puerta, fue un hecho en donde la gente se dio cuenta de que el presidente por ahí no era tan brillante. Uh -huh. Yo pregunto, y te pregunto a vos, ¿vos no crees que este es un momento parecido, en donde hay gente que se puede dar cuenta que al final no era el brillante economista que todos pensaban? Sí, creo que mucha gente se puede haber decepcionado y por eso digo que realmente puede ser un impas sobre todo en la percepción que se tiene del presidente, ¿no? Sobre todo de quienes lo votaron. También pienso, comparativamente dijiste de la Rúa, pero la foto
de Fernández con Fabiola en su momento en la pandemia, también creo que fue un quiebre imperdonable, ¿no? Y imperdonable incluso al interior de los propios seguidores. Sí, pero además me parece a mí, por las características también de la criptomoneda y el perfil de quienes en general utilizan este tipo de recursos financieros, el fuego amigo tiene que haber sido muy grande, ¿no? La mayoría de los estafados tienen que haber sido gente que confiaba plenamente en Milei y, por supuesto, habrá habido muchos militantes del partido de él, ¿no es cierto? Sí, tal cual, eso también. Pero bueno, ha habido gente, de todo el mundo que creyó en esa palabra o en ese tuit y decidió invertir y realmente las pérdidas han sido millonarias porque hablan de mucho dinero al respecto y bueno, y eso tiene que tener consecuencias, la gente perdió. Ni hablar si aparece un loquito, ¿no? Que sienta que tiene que hacer venganza de la situación. Claro. Otra de las noticias nacionales y otra de las decisiones que ha tomado Milei en estos días es la transformación del Banco Central en sociedad anónima. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? También, claramente el Banco Nación había sido una de las, podríamos decir, las entidades del Estado que había quedado prohibido privatizar, ¿no? Que digamos no había entrado en ese paquete famoso de la ley Bases o la ley Ómnibus, entonces que haya sacado ese decreto entre gallos y medianoche, sin incluso saber cuáles van a ser también las consecuencias de ese hecho, de esa decisión política, creo que bueno, nos pone también a todos mucho en alerta. Sabemos que el Banco Nación representa de alguna manera el acceso a créditos, sobre todo a créditos de vivienda, ¿no? Lo que ha significado el Banco Nación, bueno, actualmente es el ente, por ejemplo, del gobierno de la provincia de San Luis, y no sabemos cómo incluso eso puede repercutir en la propia provincia y qué decisiones tomará el gobernador en relación a esto, ¿no? Hay una historia de los 90 que si en su momento se privatizó el banco hipotecario, que era el banco que daba los créditos justamente hipotecarios, por eso se llamaba así, y cuando se privatizó lo que dejó de hacer fue de créditos hipotecarios. Tal cual. Así que no sé si podés animarte a decir que podemos llegar a esperar, me parece que cualquier cosa es una caja de Pandora, ¿verdad? Exactamente, esa es la sensación, ¿no? Todo el tiempo de que uno no puede prever exactamente para dónde vamos, en qué sentido vamos, qué rol juegan las otras instituciones, porque realmente la privatización hubiera correspondido al Congreso de la Nación, ¿no? Estas decisiones del presidente, las sensaciones que avasallan contra esas instituciones democráticas que representan realmente al pueblo. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo, me imagino que a vos también, es el tema medioambiental. En San Luis hemos tenido la suerte de no tuvimos incendios, pero no a nivel, por ejemplo, del Bolsón o de los que tuvo Córdoba y Buenos Aires, digamos. La Nación no ayudó. No sé qué opinión te merece de la situación medioambiental en general del país. Sí, creo que no es solo la situación medioambiental, en relación a la salud también. El Estado Nacional ha decidido apartarse, ¿no? Dejar de solventar, de acompañar, de apoyar a las provincias. Y la Nación no es exenta, no está exenta. De hecho, las provincias somos la Nación, ¿no? Un poco cuesta ahí que se entienda ese vínculo, que está claro en nuestra Constitución, por supuesto, las provincias preceden a la Nación. Pero, sin embargo, pareciera que quienes nos gobiernan hoy se olvidan precisamente de ese principio básico de nacionalismo, ¿no? Lo que hace a un pueblo. No es menos argentino el del Bolsón, que, digamos, necesita realmente un Estado Nacional presente. Y esto, bueno, es en parte lo que el libertarismo, podríamos decir, sostiene. El Estado se retira y solamente se reduce a dos cuestiones muy básicas, que es la seguridad, precisamente para reprimir y garantizar la libertad privada, digamos, y la propiedad privada principalmente, o las libertades más particulares individuales, y por otro lado la justicia, digamos. Son como los dos entes que el libertarismo sostiene, ¿no? Si uno lee las teorías. Claro, bueno, eso, pareciera que la gente de Buenos Aires o algunas personas que gobiernan la nación se olvidan esto que vos mencionabas, que la nación es subordinada de las provincias y no las provincias subordinadas de la nación. Tal cual. Y me parece muy importante esto que estás resaltando, de que más que defender
la propiedad privada, por ejemplo, que el sueldo o la jubilación es propiedad privada de las personas, son los bienes de las personas lo que en definitiva están queriendo defender. Y la casa común, en ese sentido el medio ambiente, la casa común es clave, ¿no? Y esto sabemos que es una problemática global que incluso excede los límites de la República Argentina, pero bueno, es realmente importante que el Estado esté, que acompañe, que haya un presupuesto asignado para esas situaciones, que digamos se pueda trabajar colaborativamente, colectivamente, sobre todo cuando hay una emergencia como la que ha habido, ¿no? Claro. Bueno, y el otro tema nacional, ha pasado mucho tiempo este verano, han pasado mil cosas, por eso estamos picoteando de todo, pero no quiero dejar nada sin hablar con vos. Bueno, sos feminista, sos no sé si cabe la palabra, una líder del movimiento, por lo menos a mis ojos es así. Una militante. Una militante que ha tenido roles importantes. Y la última noticia es que Junio Olivarona dijo que iba a eliminar el femicidio como figura penal. Pero más allá de eso, que es gravísimo, me gustaría que nos hagas un resumen, que cuentes cómo está en este momento el movimiento, no como movimiento en sí, que sé que está sano, sino con todos los derechos que... Recordanos esos derechos que están avasallando y que están en peligro, o se están perdiendo o están en peligro de que se pierdan. Sí, realmente ha sido una gran pérdida el no contar con herramientas estatales. Los movimientos, como decís vos, están activos y siguen sosteniendo esas redes de trabajo que siempre se hicieron, pero no es suficiente, nunca nada es suficiente. De hecho, en enero hubo la estadística 29 femicidios, es decir, 1 cada 26 horas. El año pasado, las estadísticas también, más de 270, o sea, no se redujo nada de la violencia que existe, y realmente el femicidio es lo más extremo, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay un montón de violencias mucho más solapadas, podríamos decir, en relación a las mujeres y a las diversidades, ¿no? Y en esto también atacó el presidente con el tema... Hablaron de las hormonizaciones de los adolescentes. Mira, vale aclarar que los adolescentes, sobre todo, usan bloqueadores hormonales, no al revés, digamos, no es hormonización. De hecho, podríamos decir que las mujeres que alguna vez sufrimos en la adolescencia algún problema con la menstruación, sí nos dieron hormonas. Sí. O sea, sí nos hormonizaron en general a las adolescentes. Entonces digo, es como muy complejo el tema. Fue como instalar un discurso, y este discurso de odio también sobre la diversidad sexual, y tratar de sostener una igualdad formal, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, y desconocer que esa igualdad formal nunca va a garantizar una igualdad sustantiva, realmente es como muy provocador en un punto, ¿no? Ahora, por supuesto, se están todas organizando para la marcha del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, así que esperemos que realmente sea multitudinaria, esperemos que acompañen. Está la del 8 de marzo, después va a estar también el mes de la memoria, a partir del 24 de marzo, eso también es importante porque en relación a los derechos humanos en general, el Estado ha decidido no intervenir, de hecho desconocerlos, ¿no? A tal punto de ser cruel, decimos, ¿no? La crueldad, ahora decían que hasta había retirado, digamos, los paliativos médicos ante la muerte, digo, cuestiones... que ni siquiera hacen a la sexualidad directamente, sino, ¿viste? Como, porque bueno, ya sabemos que también se retiraron un montón de otras medicaciones y demás que hacían a la reproducción, entonces bueno, es a la no reproducción, porque, pero bueno, es como complejo el panorama, y eso también nos obliga o nos moviliza a estar más juntos, ¿no? Más juntas, a tejer más redes, porque hay que sostenerse. El movimiento feminista siempre empezó así, digamos, en la desigualdad, iba a decir la desigualdad, pero digamos, sin ningún tipo de ayuda, eso quiere decir, al contrario, con gente atacándolo, en los 80 especialmente. Después, por suerte, con los gobiernos peronistas tuvo apoyo y se creció un montón, pero no creo, lo mismo que estás diciendo vos, ¿no? Que no creo que pierda su fuerza, al contrario, va a ser más fuerte cuando Exacto. Lo están persiguiendo, más cuando... Todos podemos ver, gracias al movimiento de Yo También, muchos varones nos dimos cuenta de que estábamos viviendo con privilegios que no sabíamos. Tal y cual. Se ha visibilizado y muchos hemos tomado conciencia, y me parece que es un muy buen trabajo que están haciendo.
Sí, creo que falta muchísimo, siempre, digamos, va a faltar muchísimo mientras exista violencia y desigualdades, pero bueno, en realidad es clave el rol del Estado porque se necesita generar otras oportunidades y otras posibilidades y eso necesitas una estructura que lamentablemente las redes son más bien solidarias o son más bien, ¿no?, desde un lugar empático con el otro, con la otra, ¿no? Esto también de reconocer la otredad con su sufrimiento y con sus desigualdades y con sus oportunidades diferentes, pero bueno, no podemos, no se puede, es demasiado amplio el espectro. Bueno, a mí me gustaría que pasemos al plano provincial, porque si no, no vamos a llegar con el programa. El tema del momento, en este momento, parece ser el plan Tubi, ¿no? Alberto, en la reunión del PJ el otro día, recordó cómo había sobreprecios con el plan Tubi. D'Alessandro sacó un video que se viralizó bastante, sacando cuentas de cómo eran bastante más caras las bicicletas que había comprado el gobierno provincial con los valores de mercado. Y bueno, Diego Masi salió a medio querer justificar con que estas eran mucho mejores que las del mercado, que por eso eran más caras. No sé qué opinión te merece a vos esto que está pasando con las bicicletas, con cómo lleva los gastos la provincia no ocupándose de algunas cosas como las rutas, los espacios verdes, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la salud del agua, y ocupándose de las TUBI. Tal cual, es complejo el panorama en relación a la provincia. No creo que sea mucho más distinto que el de Nación, en esto te voy a decir la verdad, digamos, si uno lo analiza incluso más teóricamente, Poggi ha instalado una tiranía del mérito, lo que se conoce como la tiranía del mérito. Claramente es un sálvese quien pueda, como pueda, en el individualismo, y encima esos que ganan se sienten, ¿no?, genera una división realmente muy clara entre quienes supuestamente se esfuerzan y llegan a ciertos lugares y quienes no. La verdad que creo que bueno, económicamente es como bien decís vos, hay otras necesidades en la población hoy por lo menos, entre esas principalmente los salarios dignos. Está bien, ahora hubo un aumento, pero y ese aumento creo que a todos ya nos llegó el impuesto inmobiliario, por ejemplo, o el impuesto del automotor, el que con mucho esfuerzo y sacrificio compró su autito, una docente, digo, un médico, una enfermera, compró su autito para ir a trabajar, bueno, ahora tiene que pagar el impuesto y el impuesto se vencen los dos el mismo mes, cosa que uno antes por ahí pagaba en marzo uno y en abril el otro, bueno, no, ahora se vencen los dos el mismo mes. Está bien, tenés el premio, el buen contribuyente, el no sé qué, pero es imposible, o sea, el aumento se te fue en el impuesto. Entonces son como esos aumentos encubiertos, en definitiva. Ni hablar en la ciudad de San Luis, ¿no? Que ya lo vamos a tocar, pero si uno piensa, el colectivo también, ¿no? En cualquier momento sube, o sea, que los trabajadores municipales, que les aumentó el sueldo ISA, y se le va a ir en transporte para ir a trabajar. O sea, realmente es como una rueda que no se termina de entender, ¿no? Esto a mí me preocupa seriamente. Celebro, por ejemplo, el boleto interurbano para estudiantes, porque creo que como docente y todos sabemos que ha sido una demanda muy clara siempre de todos los estudiantes. Sin embargo, creo que le erraron en no darle al nivel superior, por lo menos a los institutos de formación docente y a las universidades, digo, por lo menos estudiantes de las carreras que querés privilegiar, porque necesitas profesionales en la provincia, haber evaluado alguna cuestión. Porque el de nivel inicial no va a usar el boleto interurbano. Digo, un niño de 5 años no va a ir de Juana Coslay a San Luis a la escuela, o sea, solo. No, claro, hay una falta de políticas públicas y de planificación. Claro, o de escuchar la demanda real, ¿no?, de las personas. Digo, en este caso, claramente, como te digo, los estudiantes de nivel superior son los que más se están viendo afectados a la hora de sostener. No, pero las encuestas son solamente para saber qué candidato es mejor, digamos, no hacen encuestas para ninguna otra cosa, digamos, no le preguntan a la gente otro tema que no sea ese. Tocaste dos temas que me parecen interesantes, que ya los tenía pensado. Lo del impuesto automotor, hay que recordar que el impuesto automotor tiene un sentido, que es para mantener las rutas y los caminos. Claro, Lo están cobrando, está subiendo, como vos dijiste, pero no hay un pozo que estén tapando. Nada, ni siquiera están prendiendo las luces, sí, te digo. Vas por ciertas autopistas, están completamente oscuras como nunca. Esto que decías vos, que realmente la gente llegaba a San Luis, aunque pasaba a Mendoza ya era un placer, ¿no? Todo el mundo decía, entrar a San Luis, qué divino. Bueno, hoy ya no es eso.
No, no, al contrario, da vergüenza cuando uno ingresa. Y después hablaste de la beca al mérito. Vos fuiste ministra de Educación. Durante el 2024, ¿qué evaluación haces de la cartera de educación? Si hay algo que te pareció bien, ¿qué te parece que están errándole bastante y que tendrían que mejorar? Aunque sea dándoles un consejo siendo opositores, pero por lo menos para que dejen de hacer tanto daño. Una crítica constructiva podríamos pensar. Bueno, en realidad esto, te digo, el boleto interurbano vi esa falencia precisamente para ese nivel específico. En relación a los comedores y a la copa de leche o el famoso pane también que están distribuyendo, por supuesto que sabemos que hay un problema con la alimentación y sabemos que también es un problema de salario. Si no hay salario, por supuesto, los chicos no tienen que comer en la casa y van a ir a la escuela sin comer, van a ir con hambre. Entonces, darles un desayuno y poder brindarles además una comida diaria es un alivio. Pero es un poco lo que dijo también Alberto el otro día en el partido, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensamos en que esa sea una situación extrema, ¿no? Una situación excepcional, realmente en aquellas escuelas que sabemos que hay barrios más vulnerables o que sabemos que realmente hay familias. Creo que por ahí había escuelas que tenían comedor, había escuelas que incluso distribuían bolsones de comida para las familias que eran más vulnerables de su barrio porque las conocían. Entonces también resolvieron una cuestión más familiar o más social. Eso se perdió el merendero, eso también sostenía de alguna manera esa alimentación, porque a veces en la escuela, el rol de la escuela es educar, y tiene que ser ese. Obviamente que hay una cuestión de asistencia y de cuidados, porque incluso también, ¿no?, podemos hablar de cuidados en la escuela, pero no es su función específica. Y resulta muy complejo en la logística de muchas instituciones tener que servir la comida en el banco donde los chicos tienen las carpetas, la mochila. Es complejo, porque no todas tienen, por supuesto, preparado un comedor, ni la infraestructura, porque, bueno, obviamente no fueron pensados así todos los edificios escolares. Entonces, hay que pensar un poquito más. Podría haber sido, es una buena medida, pero vuelvo a decirte, tendría que haber sido más excepcional y haber elaborado otro tipo de medidas, porque está complejizando la vida escolar, ¿no?, o el ámbito escolar. Es la diferencia entre asistencia social y justicia social, ¿no es cierto? Uno da derechos y el otro es un paliativo simplemente. Exactamente. Bueno, vamos a la ciudad, antes que se nos acabe el tiempo. Yo la veo detonada, me imagino que vos también. Hay problemas con las cloacas, con el agua, con el pavimento, con las luminarias, con las plazas. No sé cuál tema te gustaría tocar primero. No sé por cuál empezar, es como bien decís vos. Empecemos por las cloacas, que es un desastre. Que pululan ahí por cada esquina. Que además se hacen socavones, se hunden las avenidas y ojalá que no ocurra, pero en cualquier momento se van a empezar a hundir casas, porque hay el socavón que hay abajo y nadie lo atiende. Sí, es muy compleja la situación de la ciudad. Creo que realmente también están mirando para cualquier otro lado. Hoy veíamos que estaba entregando las tarjetas para los jubilados, que también fue una lucha que el año pasado eran unos piqueteros, de todo, ¿no? Se suspendió hasta incluso una sesión en el Consejo Deliberante porque había 5 jubilados autoconvocados. Hoy está sacándose la foto con los jubilados. No importa, Está bien, bienvenido sea la política. Nosotros en ese sentido como bloque hemos presentado un proyecto de ordenanza para que sea contemplado en el presupuesto y que realmente no sea una política electoral, sino que realmente quede en el presupuesto con un nombre, apellido y un monto específico asignado. Pero bueno, obviamente no quisieron darnos tampoco las extraordinarias para trabajar ese tema, que sin embargo vemos que es el tema del día del intendente. Está bien, hay que hacerlo, pero es como bien decís vos, ¿qué hacemos con los barrios que le falta el agua? En pleno verano con esta ola de calor. No poder ni lavarte la cara, o sea, estamos hablando de una situación que realmente es grave, es compleja. Además, la solución del municipio fue entregarle bidones de 5 litros, es una falta de respeto. Total, una falta de respeto total, y no hay soluciones, o sea, no hay un plan, ni siquiera es que uno ve, salió una licitación, van a construir una nueva planta, van a abrir, activar el acueducto que es tan necesario, porque realmente la realidad es que sabemos que San Luis, si no le entra más agua, por más plantas, es complejo. Entonces,
Pero eso implicaría que el intendente se enfrentara o le exigiera al gobernador que hiciera ciertas obras. Sí, o por lo menos que le pidiera amablemente, pero ni siquiera eso, ¿no es cierto? Ni Ni siquiera siquiera es una eso. sugerencia. Y yo creo que ese es el problema que más grave hoy tiene la ciudad, que es el tema del agua, como decís vos. Es cierto que está todo detonado, pero realmente el agua, y en pocos días veremos también, ¿no?, qué pasa con el brote del dengue, qué pasa con, bueno, un montón de cuestiones que están ahí latentes. Y las aguas servidas, el río de aguas servidas, hemos tenido mucha suerte que no tuvimos Sí. algún tipo de enfermedad que estuviera dando Tal vueltas, cual. porque hubiese sido un desastre. Tal cual, y los conflictos en relación al aumento, seguramente se va a venir el aumento del colectivo, porque ya lo vienen anunciando, porque de hecho desde agosto del año pasado no se aumenta, o sea, hoy el boleto son 600 pesos y los medios oficiales oficialistas dicen que estamos entre los más bajos del país, ¿no? En la ciudad de San Luis, se lo vienen anunciando hace rato, o sea que se va a venir un boletazo, vamos a decir la verdad, ya se vino un tarifazo en relación a las tarifas municipales, que realmente yo no sé dónde está la lógica, si por aumentar creen que vas a recaudar más. Creo que es totalmente al revés, ¿no? Estoy casi convencida, porque si algo tengo que dejar de pagar para poder comer, y van a ser las tasas municipales, señor Isa. Claro, evidentemente la plata es una sola y Claramente, ¿no? y recordemos que ellos, con la mayoría que tenían totalmente ilegítima el año pasado, porque las elecciones dijeron otra Es cosa, la que mantienen este año. le delegaron las funciones para aumentar automáticamente el intendente. Tal cual, o sea, ni siquiera pasa por el consejo el aumento por lo menos del colectivo. Los taxis sí pasan por el consejo, pero están todos sentados ahí, dispuestos a levantar la mano y votar lo que ISA mande. Eso también me preocupa, digamos, o me genera, digo, este año como lo veo, y me genera mucha preocupación y ansiedad. Espero que realmente la actitud de los concejales y las concejalas que están en el oficialismo puedan presentar proyectos realmente significativos, podamos ir al consejo de los barrios, podamos, digo, activar otro tipo de relación, incluso interbloques, porque sí, realmente el año pasado fue nefasto. Digo, Sí, el año pasado no hubo ningún tipo de diálogo posible, ¿verdad? No hubo diálogo posible, pero tampoco hubo de parte de ellos, siendo oficialismo, digamos, una propuesta de trabajo, ni siquiera defendían los proyectos que el Ejecutivo mandaba, o sea, al punto que éramos solo nosotros los que hablábamos, solo nosotros los que exponíamos, y digo, ese es un papel que nos quedamos con muy poco debate, y precisamente es un consejo deliberante, donde se delibera, donde se habla, se acuerda, exactamente. Bueno, hablando de eso, ¿cuál es tu expectativa para este año? Laura Sánchez va a ser la presidenta. Es la presidenta. Bueno, claro, ya es la presidenta. ¿Pensás que puede llegar a cambiar algo o no? ¿O que crees que va a seguir todo igual? Tengo la expectativa de, como te digo, de que sí, de que algo cambie de todo eso, por lo mismo malestar que ellos mismos manifestaban el año pasado. Porque si no, incluso, digo, este año, ¿qué condiciones cambiaron o estarían dadas para que ahora, ¿no?, haya tranquilidad en las sesiones? Creo que realmente es clave el cambio en ellos. Son ellos los que tienen el poder. Ellos son la mayoría, ellos tienen el poder, ellos tienen la presidencia, ellos tienen la intendencia. No depende de nosotros. Nosotros nos estamos construyendo como oposición y estamos aprendiendo a hacerlo cuando no lo éramos tampoco. Entonces, pero ese es nuestro rol. Entonces, claramente son ellos los que tienen que tomar su propio rol y ejercer el poder como corresponde. Estamos sobre la hora. Pipa, tenemos mensajes, ¿qué tenemos? Ya te leo. Poquitos, porque no tenemos mucho tiempo. A ver. Acá están. Dice María Paula Sosa Achaval: Paulina junto a todos los concejales hacen un gran trabajo en HCD. Escucharla es un placer y un gran aprendizaje. Gracias por tu amor y compromiso al pueblo puntano. Ese es uno. Gracias. Ahora Diego Apa dice: bienvenidos, Pedro, por otro año de pluralidad de voces, todos los éxitos en esta nueva temporada. Y también dice: un placer escuchar a Paulina. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo a Diego. Va a estar mañana, como todos los sábados, a las 10 de la mañana, con Juan Martín Divicia en Ni Leones ni Corderos, así que le mandamos un saludo. Mi presidente de bloque. Es el presidente de bloque, sí.
Tal cual. Movilero, el otro día estuvo en el PJ. Estuvo en el PJ. Sí. Todos los concejales, ¿no es cierto?, son muy unidos, están trabajando en conjunto. Me parece que eso es algo que ustedes, ¿no?, como miembros del Partido Justicialista, del peronismo, es una novedad para el Consejo Liberante, que trabajen tan en conjunto. Es una novedad para el Consejo Liberante y creo que para el propio movimiento peronista, ¿no? Creo que esto ha sido parte del azar. Ahí podemos decir la fortuna jugó, después de lo que pasó con la persona que se transfugó. Realmente a partir de eso nos armamos como coraza, ¿no? De una manera de sobrevivir, trabajar de esta manera y resultó realmente muy provechosa, porque más allá de las diferencias, que por supuesto las tenemos como en todo, como todas las personas, respetamos mucho esas diferencias, incluso potenciamos esas diferencias, nos escuchamos, consensuamos, y la verdad que ha sido trabajar por un ideal, ¿no? Por defender lo que se había hecho en San Luis, por sostener las banderas de la justicia social, por trabajar realmente por los derechos humanos, como que había temas u objetivos tan claros que las diferencias nunca se notaron. Yo lo que noto, más allá de que obviamente todo lo que decís es cierto, he hablado con muchos de ustedes, porque nos conocemos, los militantes que llevamos muchos años nos conocemos entre todos. Me parece que una de las cosas más maravillosas, además de todo lo que vos contaste, que por supuesto es más importante que lo que voy a decirlo ahora, es que han llevado la gestión al Consejo Liberante. O sea, de gestión de grupo, gestión administrativa, cómo gestionar un proyecto, cosa que no es tradicional muchas veces en los legislativos, en los espacios legislativos donde cada uno de los legisladores con mejor o peor voluntad trabaja solo y después se juntan para consensuar. Ustedes generan las ideas y generan los proyectos con más o menos disidencia, por supuesto, pero en conjunto. Tal cual. Sí, eso ha sido, pero vuelvo a decirte, ha sido azaroso que se haya producido, o azaroso o consecuencia de Laura Sánchez, pero se lo agradecemos, digamos, pero realmente ha sido también muy gratificante poder trabajar de esa manera. Y a mí, personalmente, me ha vuelto a encantar, ¿no?, la idea de ejercer un cargo público a partir de este grupo humano que acepta precisamente que nos escuchamos. Creo que esa es la clave, escuchar al que piensa diferente, si no es muy fácil, ¿no? Es un monólogo. Sí, cuando no hay diálogo, cuando yo opino esto y de acá no me muevo y otra persona dice lo mismo y después se acabó ahí. Sí, nosotros discutimos, tenemos reuniones de bloque a veces larguísimas, ¿no? Tratando de aunar criterios para llevar a cabo un proyecto, una idea. Sí, realmente eso ha sido muy, muy importante. Sí, hablando del movimiento, una cosa que siempre destaco, que invito también a la gente a acercarse al partido, a la gente que no milita tiene como la idea de que el militante está sentado sin pensar ni hacer nada y espera la orden y repite. Y al contrario, en las internas peronistas discutimos, nos peleamos, hay ciertos códigos, hay cierto respeto, no nos insultamos, pero después discernimos un montón y a veces nos enojamos y a veces termina la reunión y nadie se puso de acuerdo y a la siguiente volvemos a debatir las ideas hasta que encontramos un consenso. Tal cual, pero bueno, la clave es tener en ese diálogo los principios o las convicciones, hablando del peronismo también, ¿no?, las convicciones bien presentes. Eso es lo innegociable, ¿no? ¿Tenemos algún mensaje más? Ya son las 9. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias. Es la segunda vez que venís. Un placer. Te deseo el mayor éxito en esta gestión, que sea leve la parte que ya sabemos que puede llegar a pasar. No es fácil este Consejo Deliberante. Así que, bueno, mejor de los éxitos y muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que siempre un placer. Así que cuenten conmigo y la verdad que también esperemos que este año sea un gran año para todos nosotros y nosotras y vuelva a gobernar el peronismo. Bueno, Pipa, muchísimas gracias. Este es tu debut en el programa, no en la radio, por supuesto. Muchas gracias a vos y a vos, Paulina. Un placer escucharlos a los dos. Bueno, y de ustedes me despido. Algunos nos están viendo en vivo, un montón de gente, tenemos récord el día de hoy. Y bueno, un montón más sé que nos va a seguir escuchando después por diferido. Adiós, chau.